Hola, bienvenidos al programa online de Ansiedad INECO. En esta primera sesión vamos a revisar ciertos conceptos y definiciones, por ejemplo, qué es la ansiedad, cuáles son las diferencias entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Vamos a ver también cómo reconocer las diversas respuestas de ansiedad y sus componentes. Y como tarea opcional vamos a dar un registro, ¿sí? Vamos a enseñar cómo hacer un registro. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un sistema complejo de respuestas cognitivas, afectivas, fisiológicas y conductales. Con estos términos ya los vamos a ver un poco más adelante, pero con una respuesta cognitiva nos referimos a lo que pasa en nuestra mente, ¿sí? A nuestros pensamientos, por ejemplo. Con una respuesta afectiva tiene que ver con todo lo que involucra las emociones. Las respuestas fisiológicas tienen que ver con los síntomas físicos que están aparejados con las emociones. Y la respuesta conductual es una conducta, un comportamiento. La ansiedad se activa al anticipar circunstancias o acontecimientos desagradables que se juzgan como aversivos porque se sienten como impredecibles, fuera de nuestro control o dañinos para el individuo. La ansiedad es una emoción compleja que está orientada hacia el futuro. Ahora bien, ninguna emoción es buena o mala. Todas son buenas porque nos permiten funcionar adaptativamente en el mundo. Se pueden sentir como placenteras o displacenteras, pero en sí todas tienen un propósito. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, su objetivo es el de detectar rápidamente el peligro y la amenaza en contextos peligrosos y prepararnos para afrontarlos. Cuando nos sentimos ansiosos, nuestra mente y nuestro cuerpo están en un estado de vigilancia, intentando detectar lo más rápidamente el peligro y poder actuar en consecuencia. También me gustaría decir que la ansiedad es una emoción común, es parte de la experiencia humana natural. Es normal sentir ansiedad, todos sentimos ansiedad. Con respecto a las diferencias entre la ansiedad normal y patológica. Si bien, como decíamos antes, todas las emociones son adaptativas y tienen un propósito, muchas veces podemos experimentarlas de una manera muy intensa, sintiéndose incontrolables, apareciendo en momentos inadecuados. Es decir, a veces la ansiedad puede funcionar como una falsa alarma y prenderse en momentos donde en realidad no hay peligro, donde son momentos seguros. Algunas claves para diferenciar la ansiedad normal y patológica pueden ser considerar estos factores, ¿sí? La frecuencia y duración de los síntomas, la severidad de los síntomas, ¿sí? A veces podemos experimentar ansiedad de una forma leve, una inquietud motora, por ejemplo, pero a veces también podemos experimentar ansiedad de forma mucho más extrema. Si estos síntomas, esta frecuencia, esta duración y esta intensidad de los síntomas comienzan a interferir en nuestra vida diaria, ¿sí? En los aspectos cotidianos o en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra educación, con cualquier otro aspecto importante para nosotros, deberíamos considerar que quizás estamos experimentando una ansiedad desadaptativa. Ahora bien, ¿cómo reconocer las diversas respuestas de ansiedad? Muchas veces cuando tenemos una tarea muy larga, muy aburrida, por ejemplo escribir un texto académico, es muy útil dividirlo en partes, ¿sí? En partes más pequeñas. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando sentimos que son muy abrumadoras, es bueno dividirla en partes. En este caso, las emociones pueden dividirse en tres partes. En un componente cognitivo, que serían los pensamientos, un componente conductual, las conductas, y en un componente fisiológico, en un componente emocional, que involucra síntomas físicos también.
pero también involucra qué estamos sintiendo en ese momento, qué emoción estamos sintiendo. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, comencemos con el componente cognitivo. El componente cognitivo se puede identificar con la pregunta ¿qué estoy pensando en este momento? Sin embargo, muchas personas refieren dificultad para reportar lo que están pensando. Muchas veces dicen cosas como no, pero yo no pienso nada, solamente siento ansiedad. Y esto no es así. Seguramente estos pensamientos ya sean tan comunes para la persona que pasan desapercibidos y se vuelven automáticos. Sin embargo, con práctica se puede identificarlos. Los pensamientos, este componente conductual, en realidad involucra creencias o pensamientos que nos decimos a nosotros mismos, pero también pueden ser imágenes. No solamente tienen que ser pensamientos, pueden ser imágenes mentales de peligro o de que algo terrible puede suceder. Algunos ejemplos pueden ser todo va a salir terriblemente mal, o voy a llegar tarde y se enojarán conmigo. Y todas las preguntas que comienzan con ¿y si sucediera esto? ¿Y si mañana El componente emocional. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Todas las emociones, por otro lado, tienen un correlato fisiológico, es decir, síntomas físicos. Acá puse algunos ejemplos de qué síntomas físicos son los más comunes cuando experimentamos ansiedad. Por ejemplo, podemos sentir una aceleración de la frecuencia cardíaca, transpiración en el cuerpo, transpiración en las manos, dolor de estómago, necesidad de ir al baño, presión en el pecho, hiperventilación, falta de aire, temblor en las extremidades, pero hay muchos más. Y es importante también aclarar que cada persona experimenta la ansiedad de una forma diferente. Pero estos son los más comunes. Cuando la ansiedad se prolonga en el tiempo, ¿sí? Podemos experimentar también otros síntomas, por ejemplo, tensión muscular, cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, dificultades en el sueño. Todos estos síntomas son consecuencias de una ansiedad prolongada y constante en el tiempo. Por último tenemos el componente conductual, que se refiere a aquellas acciones que hacemos o sentimos la urgencia de hacer. En la ansiedad, algunos ejemplos pueden ser huir o tener la necesidad, la urgencia de huir de una situación, evitar, postergar una tarea, un evento que nos cause ansiedad. También cuando estamos ansiosos podemos encontrarnos a nosotros mismos caminando alrededor de la casa, comer comida de manera impulsiva, depender de ciertos objetos o personas. Por ejemplo, solo salir de nuestra casa si salimos acompañados, o solo salir o hacer cierta actividad si tenemos nuestro celular o tenemos comida en el caso de que nos sintamos un poco mal. Otros ejemplos de conductas en ansiedad puede ser la necesidad de consultar, por ejemplo, necesidad de consultarle a un amigo si se ofendió por lo que dijimos de manera repetida, hasta quedarnos tranquilos de que no lo ofendimos. También puede ser la conducta de chequeo. La conducta de chequeo, por ejemplo, chequear si dejamos bien cerradas las ventanas o si dejamos apagado el horno. Y también puede ser, por ejemplo, buscar información. Si nos estamos sintiendo un poco mal, quizás tendamos a buscar información en internet o a consultar a un médico, aunque sea una molestia que en realidad que ya hayamos experimentado y que no sea algo de peligro, que no es una fuente de peligro real. Muy bien, como última paso en esta sesión vamos a ver un registro. ¿Sí? Los registros, me gustaría revisar por qué es importante o por qué lo utilizamos tanto los psicólogos. ¿Sí? Los registros ayudan a las personas a ganar cierto control frente a los síntomas de ansiedad. Es decir, el registro nos permite pasar de víctimas de la ansiedad a observadores de la misma. Nos va a permitir un poco ser científicos desde nuestra propia mente.
También sirven para entender de manera específica cómo experimentamos la ansiedad, en términos de qué hacemos, qué pensamos y qué sentimos. Llevar un registro más específico de cómo te venís sintiendo te permite juzgar con mayor precisión tus niveles de ansiedad. Muchas veces tendemos a decir, no, esta semana fue terrible, o cuando en realidad quizás no todos los días fueron terribles. Los registros también sirven como método de evaluación de tu progreso. Si estás en un tratamiento, hacer un registro es muy útil porque nos permite ver si el tratamiento está funcionando o no. Muy bien, acá hay un ejemplo. Este es un registro muy simple, con 4 columnas, donde en la primera la idea se escribe una situación y la fecha y la hora. En la segunda, qué pensamientos estoy pensando. En la tercera, qué emoción. Y también está bueno poner un puntaje de la severidad o qué tan intensa estamos sintiendo esta emoción. Y por último, conductas. ¿Qué estoy haciendo o qué tengo la necesidad de hacer? Acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, miércoles, llego tarde al turno del médico. ¿Qué pienso? Van a pensar que soy muy competente, que soy responsable. ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? ¿Qué siento? Ansiedad, frustración. 6. Conductas. Me rendí y volví a casa. Manejé muy rápido a la vuelta. No se preocupen si les cuesta identificar qué están pensando, qué están haciendo, qué están sintiendo. A veces también es muy difícil de identificar. Esto se gana con la práctica. Otro ejemplo, busco trabajo en portales de internet. Y quizás se nos cruce el pensamiento, no puedo hacerlo, nunca voy a conseguir trabajo, no me van a llamar. Seguramente una persona que esté pensando esto se sienta ansiosa, quizás también se sienta triste. Acá pusimos una intensidad de la emoción de 8. Y lo que hizo esta persona fue dejar de enviar currículums. En su lugar se puso a limpiar la casa, que quizás es una tarea que debía hacer, pero la está usando como para postergar algo que para esa persona es importante, que es buscar trabajo. La última situación. Siento mi corazón latir rápidamente, mediodía. El pensamiento que aparece es, ¿y si tengo un problema en el corazón? Ansiedad. 7. Y también reporta algunos síntomas físicos que empieza a notar que disparó este evento, como por ejemplo transpiración o más palpitaciones. Las conductas de esta persona fueron buscar en internet qué le estaba pasando y luego se decidió a ir a la guardia. ¿Sí? Acá les dejo un registro en blanco para que lo puedan completar. La idea es que usen las emociones como claves eh, y que puedan escribir la situación que disparó esas emociones y quizás deban pensar un poco qué están pensando, qué están sintiendo, cuáles son las emociones específicas y por último qué están haciendo o qué tienen la necesidad de hacer. Con esto terminamos. Muchas gracias.